Celestial, que tú cambies nuestro ser interno completamente, Señor. Padre, para hacer llegar a la estatura de un varón perfecto a la vida y la plenitud de Cristo, Señor. Amén. Ese es el propósito de estar aquí, Señor. No solamente para cumplir con un domingo más en tu servicio, como guardar un día de la semana, Señor, sino, Padre, porque creemos, oh Dios, y entendemos que necesitamos de ti en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo, Señor. Padre, tu palabra es aquella que nos instruye, Señor, cómo caminar mejor delante de ti cada día. Por eso te pido que en esta mañana tú vengas y hables tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que ella cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en el libro de los Proverbios, el capítulo 6. Amén. Proverbios 6, el verso 16. Dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Amén. Tomen su asiento. Sí, Señor. En esta mañana vamos a tomar ya la penúltima de estas 7 cosas que aborrece el Señor, la cual es el testigo falso que habla mentiras. Bueno, primeramente, ¿qué es un testigo? Yo voy a tomar la definición que da el profeta, 2 definiciones, para tener un entendimiento claro a lo que esto se refiere. Mire, en el sermón En tu palabra, Señor, predicado el 5 de marzo de 1948, en el párrafo 18, dice el profeta: ahora recuerden, un testigo tiene que ser un testigo presencial para saber de lo que se está hablando. No puede ser secundariamente. Si uno va aquí al juzgado y dice: yo vi un accidente en las calles y lo vio a través del vidrio de la ventana, uno no podría ser un testigo. Tiene que estar allí mismo personalmente. Uno no puede ver las cosas en doble sentido. Uno tiene que ser un testigo correcto. O sea, para ser el testigo correcto, como dijo el profeta, uno tiene que estar allí mismo. En el sermón El testimonio de un verdadero testigo, dice, predicado el 5 de noviembre del 61, en el párrafo 69, dice el hermano Brennan: y un testigo es una persona que ha visto algo, que sabe que eso es de la verdad, y ellos son llamados a dar testimonio. Y también un testigo debe de saber de lo que habla. Él no debe de ir como: alguien me dijo tal y tal cosa. Él mismo debe ser testigo, sino él está hablando de algún otro que puede ser un testigo de la escena. Ahora, creo que esto está claro, ¿verdad? O sea, para que una persona sea un testigo, bueno, le tiene que constar aquello de lo cual la persona misma está hablando. Porque, mire, porque no todos los que se dicen ser testigos, en verdad lo son. ¿Por qué? Bueno, precisamente la escritura que nosotros, de la cual estamos hablando, habla del testigo falso que habla mentiras. ¿Por qué? Porque hay testigos verdaderos y testigos falsos. Ahora, ¿cómo conocer la diferencia? Porque ambos pueden estar atestiguando algo. ¿Cómo poder saber la diferencia entre lo que es un testigo verdadero y un testigo falso? Mire, la misma Biblia nos da la respuesta aquí mismo. Salomón, en el libro de los Proverbios, el capítulo 14, el verso 5, él dice: el testigo verdadero no mentirá. O sea, bueno, el profeta nos dijo que tiene que estar allí, tiene que ser un testigo presencial. Pero si es un testigo verdadero, dice la Biblia, que él no va a mentir. Mas el testigo falso hablará mentiras, porque precisamente una de las cosas que el Señor aborrece es el testigo falso que habla mentiras, precisamente. Entonces, el hecho de que la persona hable mentira, bueno, eso ya lo hace un testigo falso. Entonces, lo que hace la diferencia
o que define a un verdadero testigo es que habla con verdad, mientras que el testigo falso habla mentira. Mire, el profeta de Dios nos dice en el sermón La Manifestación del Espíritu, predicado el 17 de julio del 51, párrafo 52: cualquier hombre puede venir aquí y decir esto o aquello, pues uno puede decir cualquier cosa que le plazca si uno desea ser un testigo falso. O sea, si la persona puede decir cualquier cosa que le plazca, cualquier cosa que la persona quiera, eso lo convierte en un testigo falso. Y dice el profeta, pero al decirlo no lo hace que sea así. O sea, mire, voy a leer todo el texto una vez más. Cualquier hombre puede venir aquí y decir esto o aquello, pues uno puede decir cualquier cosa que le plazca si uno desea ser un testigo, pero al decirlo no lo hace que sea así. O sea, el hecho de que la persona diga cualquier cosa que le plazca, eso no lo hace un testigo, o lo que está diciendo sea verdad. Mire, ¿por qué? Porque lo que hemos visto, primeramente, para que sea un testigo, tiene que ser un testigo presencial, como dijo el profeta de Dios. La segunda cosa es, porque si no es alguien que estuvo allí, entonces no es un testigo, está repitiendo lo que escuchó de alguien más. La segunda cosa es, mire, porque vamos a decirlo así, este testigo verdadero que habla verdad, que estuvo allí, que sabe de lo que está hablando. Está la otra persona que pretende ser un testigo que no está allí, aun cuando lo que la persona diga pudiera ser que sea verdad. Y está también el testigo falso que habla mentiras. Ahora, Dios desde luego aborrece, según nos dice aquí la escritura, nos dijo Salomón, el testigo falso que habla mentiras. Entonces, para ser falso, como dice la Biblia, tiene que hablar mentiras. Recuerde usted que una de las 7 cosas que aborrece Jehová, ya lo vimos, en la lengua mentirosa. Ahora, entonces, Dios no solamente aborrece al testigo falso que habla mentiras, sino que Dios mismo aborrece la mentira. Porque la Biblia le acredita la paternidad de la mentira al diablo. Bueno, yo creo que ya dedicamos 2 escuelas dominicales para hablar de eso. ¿Cómo es que uno tiene que ser veraz? Pero mire, antes de hablar del testigo falso, hablemos de esto que lo, digamos, que lo induce, que lo lleva por ese camino, y es una palabrita que es llamada mentira. Mire, la Biblia declara que nosotros, dijo el salmista en el Salmo 51, que fuimos formados en pecado. Y en el Salmo, creo es el 58, dice que desde el vientre de nuestra madre nos descarriamos hablando mentiras. Entonces la naturaleza del ser humano es que es mentiroso por naturaleza. No hay una escuela que lo envíen a uno a refinar el arte del buen mentir. No, las mentiras se dan por naturaleza. Y muchas veces comienzan de una manera muy sutil o de una manera muy inocente. Mire, en el sermón desde ese entonces, predicado el 31 de diciembre del 59, el párrafo 55 al 57, dice el profeta de Dios: el mentiroso, usted pudiera tomar uno, como yo le dije un día a un hombre que yo pensaba que estaba diciendo bromas, y me llegué a dar cuenta que él decía tantas mentiras al grado que él mismo realmente las creía. Una persona puede decir una mentira y mantenerse repitiéndola, y después se toma como una verdad, aun cuando en la raíz sea una mentira. Ahora, ¿usted se acuerda que, yo creo que ustedes se acuerdan del hermano Frank Ramírez, hermano de Arizona? En una ocasión él estaba platicando que su hermano siempre le decía a sus amigos que él había estado en la guerra de Corea
Y se jactaba con ellos y les decía: oigan, fíjense que yo estuve en la guerra de Corea, fue una guerra tremenda. Y dice, sabiendo, dice el hermano Frank, dice, siendo que era mi hermano, yo sabía que no era cierto. Él nunca había estado en Corea. Hasta que un día le dije: oye, hermano, tú nunca estuviste en Corea. Y dijo: oye, de veras, ¿verdad? Nunca estuve en Corea. Pero ya le había dicho a todo el mundo y él mismo creía, porque repitió esa mentira tanta vez que la gente que lo escuchaba realmente pensaba que había estado en la guerra de Corea. Y resulta que nunca estuvo, pero él repitió eso. Mire, por eso dice el profeta: usted pudiera tomar uno, como yo le dije un día a un hombre que yo pensaba que estaba diciendo bromas, y me llegué a dar cuenta que él decía tantas mentiras al grado que él mismo realmente las creía. Porque a veces la mentira llega a ser parte del subconsciente de la persona, que las dice de una manera flagrante, de tal manera que la persona no está de alguna manera consciente, porque las hizo parte de su subconsciente. Y hay personas que tienen la mentira aquí en la yema de los dedos. Para cualquier cosa es bueno, es un buen pretexto para mentir. Ahora, dice el profeta, yo le dije a esta persona que dice el profeta que él decía mentiras al grado que él mismo realmente las creía. Y yo le dije: ¿qué lo hace a usted hacer eso? Y me senté a hablar con él. Yo dije: yo quiero indagar algo. Esas historias son disparates para que la gente las crea. Ahora, mire lo que esta persona le contesta. Él dijo: la primera que yo puedo recordar que dije, él dijo: yo era un muchachito que fui criado en un buen hogar. Y él dijo: y salí afuera y fumé cigarrillos. Ahora mire, la palabra aquí usa el profeta es corn silk cigarettes, que quiere decir cigarrillos hechos del ¿cómo se llama? De lo que le sale al elote, esos como cabellos. No sé, ¿cómo se llaman? Pelos de elote, ¿verdad? Se le llama. Ok, usted sabe, los dejan secar. Y entonces la gente en Estados Unidos, quizá porque no tenía dinero para comprar cigarrillos, tabaco, entonces tomaba esos pelos de elote ya secos y quizá los envolvía y se hacía unos cigarrillos. De estos eran los cigarrillos que esta persona fumaba. Dice: yo salí afuera y fumé cigarrillos solo para pasarme de listo, y comí algo de café para quitármelo de mi aliento. Yo dije: lo hice detrás de la chimenea vieja, detrás de la casa. Y él dijo: yo nunca olvidaré cuando mi mamá me encontró y me dijo: hijo, déjame oler tu aliento. Y yo soplé mi aliento en el rostro y ella dijo: tú has tomado café para quitarte algo de tu aliento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado fumando cigarrillos? Y él dijo: algo me dijo que le dijera la verdad. Mire, porque ya vimos que el profeta de Dios dijo que el ser humano no fue hecho para mentir. Cuando Dios diseñó al ser humano, la maldad en el hombre no había entrado. O sea, Dios, si Dios es verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios es la fuente de toda verdad, dijo el profeta. Dios no puede mentir. Y el apóstol Pablo lo dice en Hebreos, que es imposible que Dios mienta. Por eso, escuche, uno nunca debería de ser un mentiroso. Cuando Dios dice algo en su palabra, Él lo tiene que cumplir. Pero voy a llegar a algo más. Mire, uno escucha en el mundo religioso, desde luego, que a veces los ministros, para impresionar a los oyentes, le dicen a una persona: así dice el Señor, tal y tal cosa va a suceder, ya sea buena o mala. Entonces resulta que esa cosa nunca acontece. Dijo el profeta de Dios: bueno, para comenzar, eso es transgredir uno de los mandamientos que dice que uno no debe de tomar el nombre de Dios en vano. Una persona nunca debería de hablar en el nombre del Señor a menos que tenga la certeza de que Dios efectivamente se lo dijo.
Ahora, esto es algo importante que quiero que note. Pero entonces, si una persona habla en el nombre de Dios y dice, así dice el Señor, tal y cual cosa va a suceder y no sucede, la persona está haciendo a Dios un mentiroso. Por eso uno debe de tener demasiado cuidado en eso. Ahora, digo el profeta que el detector de mentiras, ¿cómo le tiene otro nombre? Le dicen bueno, como le diga. Se lo ponen aquí y aquí en la frente. El detector de mentiras no es que tenga poder para discernir a la persona y decir, está diciendo la verdad o está mintiendo, sino que ese tiene algo que registra, así como cuando registran los sismos. Usted sabe cómo lo registran, ¿verdad? Eso, que va escribiendo ahí, y a una pregunta expresa, de acuerdo a la reacción inconsciente de la persona, aunque trata de disfrazar aquello y decir que no fue cuando sí fue, o decir que sí fue cuando no fue, el cuerpo registra eso. Y el detector, el polígrafo le llaman, y el polígrafo lo registra. Aunque la persona trate de maquillar aquello y que se vea realmente como una verdad, siendo que es una mentira, el cuerpo lo registra. Ahora, pero mire, ahora, ¿qué es lo que hace? Sabemos que nuestro espíritu, nosotros tenemos uno de los 5 sentidos que se llama conciencia. Al ser humano, sea agnóstico, sea ateo, sea incrédulo, sea creyente, sea lo que sea, Dios nos dotó con ese sentido llamado conciencia. Y cuando esta persona de la que el profeta está hablando, que su madre le preguntó, oye, ¿fumaste? Dice que algo me dijo que le dijera la verdad. ¿Qué fue ese algo que le dijo que dijera la verdad? Ese algo era su conciencia, que le estaba diciendo, oye, di la verdad. Ahora, mire, yo sé que para mucha gente parecería insignificante. Bueno, pues sí, que ya que él diga que fumó ese cigarrillo de pelos de elote. Pero para aquel muchacho representaba tanto que él dice, tomó otra alternativa, dice, y él dijo, algo me dijo que dijera la verdad. Él dijo, pero yo dije, no, mamá. Ahora, aquí hay otra cosa. Dice, yo juro que no he estado fumando cigarrillos. Ahora yo digo, bueno, mire, para comenzar, usted sabe, principalmente en las cortes de Estados Unidos, cuando alguien es citado a declarar como un testigo, tiene que levantar su mano y jurar y decir que va a decir la verdad. Pero usted sabe, a nosotros el Señor Jesús nos dijo, primeramente, que uno no debe perjurar. ¿Qué es perjurar? Es jurar en falso. Y otra cosa, un hombre, dijo el profeta de Dios, y espero que este se quede con nosotros, un hombre no es mejor que su palabra. Yo no necesito hacer jurar a alguien. Yo tengo que tomarlo por lo que la persona dice, aun cuando lo que la persona diga sea mentira. Porque eso es asunto de la persona y Dios. Mire, el profeta dice que en una ocasión él bautizó a una hermanita que se llamaba María Elizabeth Fraser. Ella venía de la iglesia católica y se bautizó en el nombre de Jesucristo, acudió al tabernáculo y después de un tiempo se regresó otra vez a la iglesia católica. Y entonces el cura de la iglesia del Sagrado Corazón le envió un emisario para que le dijera que si él juraba que había bautizado a la muchacha así. Y el hermano Branham le dijo, mire, dígale a esta persona que si él quiere creer a mi palabra está bien. Dijo, si no, no está obligado a hacerlo. Dijo, pero yo no voy a jurar. Dijo, porque Jesús dijo que no jurásemos. Ahora, este muchacho en esa condición no tenía, nadie lo estaba obligando a que jurara. Es más, si él decía, ok, mamá, te voy a decir lo que él quería decir, no fumé. Si la persona, si la madre de él lo creía o no, eso es asunto de ella, aun cuando él estuviera diciendo una mentira. Pero él dijo, no, mamá, yo juro. Ahora, ¿por qué tendría que interponer un juramento? Porque él quería
asegurarse de que aquella mentira que él estaba diciendo sonara o que la madre la tomara como una verdad. Yo juro que no he fumado estos cigarrillos. Él dijo, y desde entonces eso lo empezó. ¿Qué fue lo que empezó? El que él dijera, un hombre que el profeta pensaba que estaba diciendo bromas. Dice, y me llegué a dar cuenta que él decía tantas mentiras al grado que él mismo las creía. ¿Cómo comenzó? Una vez que su madre le dijo, oye, ¿fumaste cigarrillos de pelos de maíz? Y el muchacho, para convencer a la madre y que ya lo dejara quizá en paz, le dijo, juro que no fumé. Bueno, después de ahí es como una bola de nieve. Y hermano, mire, yo sé que a lo mejor los psicólogos toman ese tipo de condición de la persona como algo que está dentro de ella, y puede ser que sí, pero eso comenzó como un pequeño muñeco que usted le da cuerda y después solamente lo deja que ande. Todo comenzó como con la primera mentira. Ahora, regresando al juramento en falso, mire, Dios, conociendo que el hombre es mentiroso por naturaleza, o a veces si no es mentiroso busca la evasiva, dijo el profeta, esa es la naturaleza del hombre caído. Cuando el hombre pecó, que dijo, no, yo no fui, fue la mujer. Ahora mire, Dios vino con Adán, nunca fue con la mujer, fue con él, porque él era el responsable de aquel hogar. Y entonces la mujer dijo, no, yo no fui, fue la serpiente. La serpiente no tenía a quién iba a culpar ella. Entonces, Dios sabiendo eso, porque mire, el profeta, y yo lo estaba leyendo en estos días, que cuando no había una ley, el hombre en cierta manera, el hombre actuaba por una ley, y era la ley de la conciencia. La conciencia le decía qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Pero entonces, pasando el tiempo, Dios le legisla, le da. En el principio fueron los 10 mandamientos, pero eso no fue la única ley de Dios. Después de los 10 mandamientos, Dios legisló muchas cosas. Y una de las cosas que el Señor legisló y que le prohibió a Israel fue que ellos no admitieran el rumor falso. Mire, en Éxodo, el capítulo 23, el verso 1, dice no. Y bueno, la versión antigua, no sé si las demás versiones, cada vez que comienza un capítulo siempre ponen con mayúsculas la primera palabra. De tal manera que Dios está diciendo, no admitirás falso rumor. No te concertarás. ¿Qué es la palabra concertarse? Es ponerse de acuerdo. No te vas a concertar con el impío para ser testigo falso. Regresemos a la primera palabra. ¿Qué es un rumor? Un rumor es una voz que corre entre el público. No es algo abierto, no es algo declarado. El Señor les dijo, ustedes no van a admitir un rumor falso. Y también les prohíbe que no se concerten, que no hagan un grupo, que no se pongan de acuerdo con el impío. ¿Para qué? Para ser testigo falso. Ahora, cualquier persona con una buena dosis de temor de Dios en su corazón nunca haría eso. Nunca se concertaría o nunca serviría para ser un testigo falso. Eso es verdad. Ahora mire, para ver los alcances de esto voy a tomar una historia, voy a tomar 2 historias, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento.
La del Antiguo Testamento es una historia que hemos hablado frecuentemente aquí. Y es cuando Jezabel consigue testigos falsos para que atestiguen precisamente en contra de Nabot. Ahora, en Primera de Reyes, el capítulo 21, versos del 8 al 10, dice: entonces ella, imagínense, ella escribió cartas en nombre de Acab. Mire, qué cosa. Eso es tremendo. Lo estaba leyendo en las noticias en estos días, que un avión tuvo que aterrizar de emergencia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Le fallaron las turbinas? No. Lo que pasa es que iba una pareja en el avión. Y usted sabe, muchos de los celulares, bueno, ya todos traen una contraseña. Pero hay otros que usted no necesita digitar los números, nada más con su huella dactilar el teléfono la reconoce y abre. Esta persona, esta mujercita, iban, bueno, de compañeros de asiento ahí en el avión, eran esposo y esposa. Y entonces usted sabe, bueno, ella quizá había algo, una sospecha que ella tenía. Y entonces, como ella, pues desde luego no podía pedirle a su esposo el celular, lo que hizo es que cuando el hombre se durmió durante el vuelo, toma el celular y toma el propio dedo de él, porque el de ella nunca va a abrir el celular, reconoce la huella digital. Y muy discretamente agarra el celular, quizá viendo que nadie la veía, agarra la mano y ¡pum! Y que se abre el celular. ¿Sabe lo que traía ahí? Una relación que el hombre tenía con otra mujer. La mujer hizo un escándalo de ese tamaño. Imagínense que tuvieron que el vuelo, y yo dije, bueno, eso será un motivo, no, que no digo que sea, pero yo digo, para detener un avión. Y la mujer se puso histérica como usted no tiene idea. Tuvieron que hacer aterrizar el vuelo de emergencia en un lugar para tratarla, porque la mujer estaba en esa condición. Pero mire, digo esto porque en el Antiguo Testamento la persona no tenía que tomar una pluma y firmar para hacer que un documento o un edicto se le acreditara. Muchos de ellos en su anillo, y hoy en día en Israel se han encontrado, como usted no tiene idea, sellos. Los sellos son no como los que ahora conocemos, sino que son piedras. Muchas de ellas tienen la forma así ovalada, y esas piedras traen inscrito ahí, por ejemplo, propiedad de Jehú, por decir algo, propiedad de fulano, de merengano. Entonces, con esas piedras firmaban. Pero en otras ocasiones, el rey, su anillo, el que no era el anillo de boda, sino el anillo del rey, el que le confería esa autoridad, su anillo lo plasmaba, lo mojaba de tinta y lo plasmaba sobre el documento, y esa era una autoridad. Quizá ella en algún momento, porque dice la Biblia que ella primeramente escribió las cartas, pero para que tuvieran validez tenía que llevar el sello oficial. Yo no sé si te encontró dormido acá o lo que sea. El asunto es que lo agarró y el anillo, pum, pum. Ahora no hizo una carta, sino que hizo cuántas, quién sabe. Ahora, ¿cuál era el contenido de estas cartas? Mire, y sellólas con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. En su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Oiga, qué cosa. Mire, esto es irónico. Una mujer que ni cree en Jehová. Ahora, el ayuno era propio para el pueblo de Israel, pero para ella, cuando sus intereses así convenían. Ahora usted sabe, para impresionar a la gente y que la gente dijera, oh, la reina es una mujer muy espiritual, que no solamente va a ayunar, quién sabe si ella lo haría, pero al menos nos está convocando a que ayunemos. Ahora, bueno, pero ¿a qué es lo que está pasando? Hay una plaga en Israel, ¿qué es lo que pasa? ¿O Dios está a punto de descargar su juicio sobre Israel? ¿O por qué? Ahora escuche, ellos nunca pensaron que era ella, porque la carta llevaba el anillo de la firma del, digámoslo así, el sello de Acab. Entonces era Acab aparentemente quien estaba proclamando
a Israel a un ayuno. Bueno, ¿y cuál era el motivo de este ayuno? Y pongan a Nabot a la cabecera del pueblo. Bueno, ¿pero por qué? Y poned 2 hombres perversos. Mire, esta palabra perverso, si usted tiene una versión antigua, dice hijos de Belial. Esta palabra hijos de Belial se usa en algunas 6 ocasiones. En una ocasión ya hablamos de eso, aquí en la iglesia. Y entonces dijo, poned a 2. Mire, porque para hacer algo, aun cuando fuese perverso, ella tenía que ser tan escritural hasta donde se le permitiera. Primeramente, proclamar ayuno. Ella no podía llamar a una persona a que atestiguara, porque en esos términos sería descalificada. ¿Por qué? Porque la Biblia había dicho en Deuteronomio o en Levítico que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Ella no iba a llegar ahí con uno. Por eso dice, y pone 2 hombres perversos, o sea, 2 hombres que eran capaces, como dice la escritura que leímos anteriormente, de concertarse, de ponerse de acuerdo. Y estos testigos, falsos testigos, tenían que venir delante de Nabot. ¿Para qué? Para atestiguar. ¿Qué es lo que ellos iban a atestiguar? Y mire, y ella les instruyó qué es lo que tenían que decir. Primero, y mire en qué orden los puso. O sea, yo sinceramente cuando leo estas cosas digo, debió haber sido una mujer muy sagaz. Porque mire en qué orden los puso. Y dijo, ya termino. ¿Qué es lo que ellos iban a atestiguar? A decir, tú, Nabot, has blasfemado contra Dios. A lo mejor si blasfemaba en contra del rey podía tener perdón, pero no, el cargo tenía que ser algo que pesara. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y luego después de eso, sáquenlo y apedréenlo y muera. ¿Por qué? Porque una persona podría ser apedreada por varias cosas, por adulterio, pero otra de las cosas era el que blasfemara. La persona que blasfemaba, ni modo, ya él mismo se acabó. Si él, lo demás era parte del protocolo. Si ellos podían atestiguar que él había blasfemado en contra del Dios y en contra del rey, entonces lo conducente era sacarlo, apedrearlo, pero hasta que muera. Y mire, el mensajero señala a estos hombres perversos como testigos falsos. Termino. En la invasión de los Estados Unidos, párrafo 48, dice el profeta: ahora su esposa había hecho que el justo Nabot, muchos de ustedes han leído de él, como él tomó su huerto por medio de engaño y juró una mentira y tenía testigos falsos en contra de él, porque ella quería hacer algo por su esposo y mató a un hombre justo para poder obtener un huerto que estaba cerca junto al terreno del palacio. Ese fue un testigo falso o testigos falsos en los tiempos del Antiguo Testamento. Después vamos a ver lo del Nuevo Testamento y luego lo que concierne a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Señor, te agradecemos, Dios, por tu palabra, Dios, la cual sabemos que es verdad. Y te pedimos, Señor Jesús, que ella, Padre Celestial, venga, Padre Celestial, y nos instruya en estas cosas, Señor Dios. Bendice a tu pueblo con tu palabra, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.